que entonces lo que yo te contaba es que estuvimos viendo el tema de qué variables relevantes son de la UNITRA S y habíamos llegado a la conclusión que podría ser el factor de uso, que se calcula como la división de la potencia nominal dividido la potencia media, y la potencia media se calcula como la sumatoria de la energía del secundario y del terciario, que son las energías que están ahí en la tabla, dividido la cantidad de horas del año, que son 8.760 por un año normal que no sea bisiesto, y eso te da la potencia activa. Y como la potencia del transformador está en potencia aparente, hay que dividirlo por el coseno phi. Que en esos sistemas el coseno phi es un valor cercano a 1 porque en general está compensada. Entonces surgió toda la discusión de las energías reactivas y demás, que después Ramiro, viste, que colgó en el WhatsApp los grafiquitos. ¿Los vieron? El de la cerveza. El de un vaso de cerveza con la energía C. Ah, ese, el vaso de cerveza les gustó a ustedes, ¿no? Hijo. El otro no, el otro sí, no, porque el otro era aburrido. El de potencia aparente con potencia activa y coseno phi. Claro. Pero a ver, discúlpame, Martín, ¿qué tiene que ver cuando viste vos a una empresa que tiene mucho, no tienen correctores de coseno phi, tienen mucha, digamos, pagan mucha energía porque no tienen los correctores de coseno phi? Bueno, déjeme que voy al WhatsApp, no de la cerveza al otro. Ese, sí. Bueno, la potencia, por ejemplo, que una resistencia consume, es una carga netamente resistiva, como puede ser que es una plancha, es potencia activa, sí, que es esta de acá, que se mide en kilowatts, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, viste que cuando vos el consumo de energía te lo miden en kilowatt hora, que básicamente es por cuánto tiempo vos demandaste esa potencia activa. Pero hay algunas cargas eléctricas, típicamente los motores, que necesitan una potencia reactiva, que es esta, que es para la generación del campo magnético para que el motor pueda funcionar. Ahora esta potencia, que es la potencia reactiva, es una potencia que no se consume, es una potencia que va y viene entre el motor y el generador. Y para ir y venir entre el motor y el generador te usa una parte del conductor. Entonces es una potencia que se dice que está entretenida en la red. Entonces la distribuidora, para que vos no le uses la red con potencia reactiva, te exige que la compenses. Entonces vos la potencia reactiva que te genera típicamente un motor, se puede compensar con un capacitor. Entonces típicamente vos pones un motor y un capacitor al lado para que vaya la potencia reactiva entre el motor y el capacitor y no se propague para el resto de la red. Y eso hace que la potencia aparente sea lo más parecida a la potencia activa, porque este coseno phi, el coseno phi es igual a 1 cuando este ángulo es 0, ¿no? Sí. Eso estaba pensando. Igual es 1 y te da el coseno 0 y te da igual, que la aparente y la activa son iguales. Pero ahora eso nunca sucede en la realidad, ¿verdad? Si está 100% compensado, tenés coseno phi 1. Y las redes de media tensión en general, como vos a los grandes usuarios los penalizás mucho por el consumo de potencia reactiva, los cosenos phi son altos. Son arriba de 0,98. Y o sea que son casi 1. ¿Cómo? Lo que dicen los correctores del coseno phi son los capacitores que ponen para corregirlo. Claro, es un equipo automático que va midiendo cuál es la potencia reactiva que tenés en la instalación y agregan más o menos capacitores de manera tal que este coseno sea lo más parecido a 1. O sea que el ángulo sea lo más chiquito posible. Y entonces acá la representación divertida es como que la potencia reactiva es la espuma de la cerveza. En realidad no es cerveza, es espuma. ¿Sí? Entonces lo que vos tratás es de minimizar esta espuma acá que está dando vuelta.
Bueno, y toda esa explicación vino porque la potencia del transformador está en kilovolt ampere, o sea, potencia aparente, y la que nosotros vamos a calcular como media está en kilowatt. Y en realidad, para llevar esta potencia en kilowatt aparente, habría que dividirla por el coseno de phi, pero yo les comentaba a los chicos del otro grupo que realmente no vale la pena complicarnos con el coseno phi para hablar de calidad de servicio. Y entonces dije, bueno, vamos a adoptar que el coseno phi es 1, ¿sí? Lo que pasa es que como yo soy ingeniero, como yo soy ingeniero electricista, me daba cierto cierto pudor, no por lo menos no decirles que estábamos asumiendo este supuesto, ¿sí? Pero bueno, es más que nada por eso, ¿sí? Ahora, entonces bueno, charlamos un poquito de eso. Cuando analizaban las subestaciones, ¿cuál las transformadoras se puede decir de media a las que hay mayor o las que hay 7 nomás? Las que hay 7, la Unitra S. La Unitra S, está bien. Esta. Fíjate que en la Unitra S acá, ¿ves? Tenemos la energía, ¿ves? Que está la energía en el secundario. Y después hubo una pregunta en el chat, y no sé si le siguieron, ¿qué es el secundario y qué es el terciario de un transformador de alta? Los transformadores de alta suelen tener más de un devanado para tener distintos niveles de tensión. Entonces tenés el devanado primario, que es el de alta tensión, el secundario de un nivel de media y el terciario de otro nivel de media, ¿sí? Entonces, si vos tenés secundario y terciario, puede ser un transformador que tenga en un nivel, por ejemplo, 34,5 del lado de media tensión y en otro nivel 13,8, típicamente en Brasil. Entonces, en realidad, la relación que yo les decía hacer era sumar todas estas energías, dividirlas por 8.760 y después dividirla por esta potencia nominal. ¿Ven? Pero esto está en megavolt ampere, ¿ven? Y esto nos va a quedar en kilowatt cuando lo dividamos por 8.760. Entonces después hay que dividirlo por 1000 para que quede en megawatt, y habría que dividirlo por el coseno phi para que quede, para hacer la transformación de megawatt a megavolt ampere. ¿Sí? Sí. Es un detallecito que para lo que nosotros tenemos que investigar tampoco es tan crítico. Entonces, el objetivo, no se me vuelven loco con eso. El objetivo de esa investigación es la capacidad de uso de esa subestación. ¿Qué capacidad ociosa tiene y qué capacidad está usando? Sí, porque hay una pregunta ahí que dice ¿qué variables traería de esta tabla la Unitra S? ¿No? Y la conclusión es que no hay muchas variables para llevar. Entonces, bueno, lo estuvimos analizando un poquito con los chicos del otro grupo y llegamos a la conclusión que por ahí el factor de uso sería la mejor variable. Pero hay una cosa que les dije a ellos que se les repito a ustedes. Vamos a volver sobre las variables. O sea, nosotros estamos haciendo el caminito todo ordenadito, ¿no? Sí. Hacemos primero la curación de los datos, después la selección de variables en función de lo que nos parece a nosotros y demás. Y después vamos a correr los primeros algoritmos. Nos va a dar mal los primeros algoritmos. Sí, es más o menos cuando hicimos el análisis de correlación, que no se correlacionaba nada con nada. ¿Ah? Sí. Lo que es mi mayor inquietud es que a la hora de que desarrollemos nuevas variables, que hagamos el feature engineering, que es práctico 2, y hagamos la consolidación de variables en las distintas tablas, es que ustedes sean conscientes de que, bueno, que es algo que nosotros estamos haciendo y que seguramente el primer tiro le vamos a errar, ¿no? Entonces después se hace un trabajo iterativo de aproximaciones sucesivas donde uno vuelve a los datos, se te ocurren algunas otras variables y probás de nuevo, ¿sí? Entonces eso, básicamente, lo que yo quiero que les quede como una práctica, ¿sí? Sí. No quiero que
se me vuelvan locos si no anda de una, y si no entienden alguna otra variable, la probamos, y si no anda, no la usamos más. ¿Sí? Está bien, está bien. Volviendo un poco, Martín, a lo que nos decía recién de la subestación esa Uni 3S, es la pregunta 4 del ítem subestación del práctico 2, ¿no? Es esa, ¿verdad? Sí. Ah, está bien. Es esa. Sí, tipo, estaba tratando de... Y después estuvimos charlando de cómo agregar los datos de la UCBT. Ajá. Que son los puntos anteriores. Y bueno, pero bueno, tienen que primero renegar un rato, chicos, y después lo vemos. Porque si no, si yo les cuento el final de todas las tablas, no tiene gracia. Está claro, está claro. Está claro. Sí. Vayan, renieguen un rato con los datos, piénsenlo. Hay un tema que la charla fue interesante, de que cuando agrupás, ¿qué pasa cuando vos agrupás datos? ¿Qué pasa cuando vos agrupás datos? Y depende si es la misma categoría, si son datos que más o menos tienen correlación uno a otro, te va a impactar el resultado o no, depende qué datos usás para agruparlos también, ¿no? No, pero ponele el tema pasado por este lado. Nosotros queremos predecir la calidad de servicio, ¿no? Sí. Por consumidor. Sí. Entonces tenemos 100.000 consumidores. Sí. Entonces después, en lugar de trabajar por consumidor, podemos trabajar por transformador de distribución, que son un poquito menos de 4.000, 3.800 creo que son. Entonces, ahí, si nosotros cambiamos la unidad de análisis, no vamos a tener 100.000 puntos, vamos a tener 4.000. Entonces a la hora de correr los algoritmos van a demorar... Parate ahí, Martín. Antes de trabajar por enero, hasta de enero a enero, todos esos enero que usamos los consumidores, eso no analizamos y analizamos el transformador. O sea, antes de analizar una nube de datos muy grande, empezamos a analizar los que llegan a un transformador, que son muchos menos. Por ejemplo, sí. O sea, tenemos que ahora en este práctico tenemos que tomar la definición si trabajamos por consumidor o por transformador de distribución. Entonces, una opción es trabajar con 100.000 datos, que trabajar por consumidor. ¿Sí? Sí. Y esta es una empresa chiquita. La otra opción sería trabajar por transformador, donde tenemos 4.000 transformadores. ¿Sí? Sí. Entonces ahí los tiempos de procesamiento generalmente son exponenciales con la cantidad de datos. O sea, vos fíjate que la cantidad de transformadores que es casi 20 veces menos, ¿no? Sí. Entonces 100.000 de 20 te da 5.000. Cada transformador va a representar una muestra, se puede decir, equilibrada de los usuarios, si usa un transformador zona rural, zona urbana, o sea, ¿qué representatividad tiene el transformador que vos analices? ¿O vas a analizar todos los transformadores? Claro, no, va a analizar todos los transformadores. Ahora sí. Los 4.000. Va a analizar los 4.000 transformadores. Pero ahí nosotros hicimos una reducción de información. Entonces ahí vamos a tener que hacer una transformación en la variable de análisis. Entonces, ¿qué impacto tiene esta reducción? Del consumidor al transformador. O sea, ¿qué datos resignas? Claro, porque hay una pérdida o sea, estamos obviando la red de baja tensión. Pero hay muchos datos que no influyen en la frecuencia del corte y la duración del corte, que son nuestro análisis. Tendríamos que ver toda la cantidad de datos que están al vicio en la tabla que no influyen en el DIC ni el FIC. No, está bien, ese es otro, o sea, hay como dos, o sea, la eliminación de features o de variables que no son relevantes, ese es un tipo de reducción de dimensiones, ¿sí? Y el otro sería, en lugar de trabajar con la cantidad de filas, con 100.000 filas, que sería trabajar con los consumidores, trabajas con 4.000, que es trabajar con los transformadores.
Y es en el otro eje, digamos, uno va en los features y otro en los individuos. Entonces ahí... Pero puede ser que si vos tengas los 7000, vamos a ponerlo, no sé, la cantidad de usuarios que vos tengas, los agrupás por transformador, hace transformador 1 todos estos consumidores, y ahí lo llevas a analizar un grupo que se llama transformador. Con lo cual le sacás estimadores, o sea, todos los estimadores, no sé, el promedio, o sea, el transformador tendrá que tener el promedio de todos los usuarios que llegan ahí, o sea, valores, ¿no? Y no sé si en todas las variables es el promedio. Bueno, eso ahí es la primera parte la primera parte del proyecto 2, cuando estamos hablando del feature engineering, bueno, es justamente eso. ¿Cómo vamos a llevar las variables que tenemos en la tabla de consumidor a transformador? En todas las variables, lo mejor es hacer promedio. Claro, que en alguna vale la pena hacer la suma. La suma. En alguna vale la pena hacer la suma. Y cuando hacemos el promedio, ¿estamos perdiendo mucha información o estamos perdiendo poca información? Sí. Eso mírenlo ustedes y después hacemos una puesta en común. ¿Sí? Porque hay que hacerlo. Cada vez que uno hace este tipo de análisis, uno tiene que ser consciente que va a tener un impacto, ¿no? O sea, va a tener un impacto. Tenía nomás, de Outlier tenía el 10, el 12% de los valores, creo. No recuerdo. Bueno, pero esos Outlier, ¿hay que sacarlos o no? Para mí, yo lo sacaría. O sea, si no influye, pondría un valor medio, o el valor o el promedio. Si no, los anularía. Usarían la muestra más representativa. No, ¿ni qué querés predecir? La duración la calidad del servicio. Todo esto apunta a tratar de determinar FIC y DIC, ¿no? Que son las variables que vos vas a definir la calidad del servicio eléctrico. Sí, y si sacas los outliers, estás sacando justamente donde más problemas tenés. Sí. Si lo veas, sí. Porque los outliers están todos para aquel lado. ¿Entiendes? Sí. No tenés outliers para abajo. Porque como tenés muchos ceros, el cero no es un outlier. No, un valor nulo. Entonces, todos los outliers los tenés donde tenés problemas de calidad de servicio. Entonces, si sacamos esos outliers, vamos a tener un impacto. Sí, hay que ver si lo que yo quiero va normalizando las curvas de distribución. Si sacás todos los valores atípicos y cómo vas, o sea, analizás toda la nube de datos con outlier, sin outlier. Ahora, pero está bueno saber qué representan esos outliers. Si son valores atípicos por corte, por diferencia, ese es dominio del tema. Se puede decir, eso es know-how propio, como dijiste vos. Eso representa que justamente son más cortes, por eso están afuera. Bueno, pero lo que yo quiero es que seamos conscientes de lo que hacemos. ¿Sí? Que seamos conscientes de que cuando tiramos outlier, bueno, a lo mejor estamos perdiendo parte de lo que nos interesa representar. ¿Sí? Cuando hacemos una agrupación de una variable, y bueno, a lo mejor si la agrupamos mal, estamos metiendo ruido nosotros. ¿Sí? Sí. Es como que, a ver, uno va haciendo las cosas, ¿no? Pero no tiene que perder de vista qué cosas hizo, porque realmente lo que uno hace difícilmente sea neutro, ¿sí? Porque a lo mejor te puede pasar que vos después el modelo te diga un resultado, pero en realidad lo que te está modelando son todos los supuestos que vos fuiste haciendo en el medio, ¿entiendes? Sí, obvio que los parámetros los vas definiendo vos, y con suposiciones, con hipótesis de trabajo. Claro, bueno, entonces por eso, pero no hay que perder eso, ¿sí? No lo perdamos. Y después vamos viendo, lo hacemos. Entonces, por ejemplo, los outliers, eso, bueno, los podemos poner, los podemos sacar, vemos cuál es el impacto que tiene.
¿Sí? Sí, sí. Ahí estaba viendo, por ejemplo, el consumo, son consumos, casi todos consumían, el rango de consumo eran creo que más de 500 kilovatios hasta, no sé si 3.000 y pico, 4.000, te daban un rango bastante amplio, 10 veces. Claro, pero había ahí diferentes categorías tarifarias, entonces a lo mejor la categoría tarifaria es relevante. Porque aparte, mira, yo no hice la cuenta, pero seguramente mientras más consumís, mejor es tu calidad. Pues te dan más bola, atienden más tus reclamos si sos un gran consumidor que si no consumís nunca nada. Tiene una correlación, digamos. No, porque la multa es proporcional al consumo que tiene el cliente. La multa es proporcional al consumo que tiene el cliente. Alta, a la multa para la distribuidora. Claro, Ahora la sí, multa sí, para sí. el distribuidor. ¿Entendés? Claro, si yo soy un consumidor, un gran consumidor y tengo muchos microcortes, la multa que le dan a EPEC, llamémosle, que por los microcortes que yo estoy teniendo son altos. Eco. Sí, señor. Está bien. No, está claro, está claro. Yo estoy pensando, ¿y cómo sería el método de agrupación? Lo que son los transformadores, ¿no? Estos 7 transformadores que vamos a analizar. En la tabla ya están agrupados todos los consumidores que corresponden. O sea, hay una columna que cada consumidor, qué transformador corresponde. Eso está. Y vamos categorizando por eso. Y ahí vamos generando los grupos que le corresponden a cada uno. Y ahí tenés los datasets de cada transformador. Sí. Así sería. Sí, señor. Tenés una tabla con los transformadores y en la tabla de los consumidores tenés una columna que te dice el código del transformador al cual está conectado. Ok. O sea, en la tabla de los consumidores tenés una columna que se llama UNI-TRS, que el número que está ahí es el code ID de la tabla UNI-TRD, que la UNI-TRD, el código que te sale ahí es el code ID de la tabla UNTRD. Ok. Y así los vas vinculando. Entonces ahí en la tabla UCBT van a tener que hacer un group by por UNITRD y fijarse en cada una de las columnas que llevemos de una tabla para la otra, ver cómo la van a agrupar, si van a poner la suma, si van a poner la moda, si van a poner el promedio. Sí, sí. En función de la naturaleza de cada columna. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, a mí se me ocurre que lo que veíamos, y si vos ves estadísticas, si trabajás con centro de densidad, por ejemplo, en la nube de puntos, por ahí te convenía usar la media, por ahí te convencía usar la moda. Viste eso de que hay un caso que eso lo vimos y es común de salario, si es bueno representar un salario con la mediana o con la media, porque por ahí es tanta el rango que hay que te distorsiona la media y la mediana. Por ahí para identificar salario podés trabajar con la mediana y no con la media. Bueno, acá tenés que ver, se me ocurre a mí pensando así, si vos tenés 7 subestaciones, hay una subestación, llamémosle, que tiene una nube No, pero estamos con los transformadores de distribución que son 4.000, no son 7. Estás con los 4.000. otros, no con los 7. Estoy con los 4.000, UNI-3D. Los UNI 3.800 y pico. Ok, y ahí tenés rurales y urbanos. Claro. Ok. Bueno, pero piénsenlo, hagan los numeritos, piensen qué es lo que están haciendo. Procesenlo un poquito y después la semana que viene le damos una vueltita. Bueno. Porque si no, yo les cuento todo y después te van a barrer, van a poner group by por este, lo que yo le dije, pero no tiene gracia. No, bueno, pero quiere que me queme las neuronas. Yo le voy a preguntar, ¿y por qué lo hicieron? Y me van a decir, porque vos lo dijiste. Ahí no tiene gracia. No, piénsenlo un poquito, después lo charlar. Está bien. Y si no, y
y no hay cosas que estén bien o cosas que estén mal, ¿se entiende? Vamos a proponer cosas, vamos a ir a dar los algoritmos, los vamos a correr y nos van a dar mal, y nos vamos a pensar de nuevo, los vamos a correr de nuevo, nos van a dar mal de nuevo y así. Está claro, claro. Si quieren, vamos a hacer el baseline, como dicen, vieron que el baseline, vamos a hacer un modelo simple, el baseline, y un modelo base, que es un modelo... una línea base. El modelo base siempre, el baseline que le dicen, es un modelo base que vos agarras y decís, bueno, tengo todos estos datos, uso un modelito simple que converge relativamente rápido, y tengo esta accuracy, por ejemplo, este resultado. Bueno, entonces esa es la base de comparación. Es decir, bueno, yo busco variables mejores, uso modelos más complejos, y ¿cuánto me mejoró? A veces vos pones unos modelos súper complejos, le tiras 500.000 variables y no te mejora nada. Entonces, ahí en realidad, este modelo más complejo no está performando, ¿se entiende? Pero bueno, es eso, es un proceso iterativo. Ahora tengo una pregunta, Martín. Si vos entrenaste, vamos a poner que haces un modelo, lo entrenaste con los datos del dataset 2017-2018. Ya cuando termine en el 2020, para el 2021 vos tengas el dataset del 2020, ¿vos le tirás para que haga la digestión el modelo con los datos del 2020 o tenés que calibrarlo en función de cómo venís vos modificando año a año? No sé si me explico, si el 16 al 17 te cambió algo. Si el modelo es bueno, le tendrías que tirar con los datos calibrados del pasado, los datos nuevos, y tendría que performar bien. Ok. Y después depende mucho de qué es lo que vos estás haciendo. Digamos, ese sería un test. Generalmente lo que haces es, en la medida que vas teniendo nuevos datos, hay una solución de compromiso si lo recalibras o no, dependiendo de lo complejo que sea tu modelo. De la distribuidora de Friburgo, ¿tiene un modelo ellos para hacer esto? ¿Este laburo que estamos haciendo nosotros lo tienen? ¿Lo hacen? Ellos sí tienen varias cosas. Tienen algunas cosas. Lo que pasa es que vos vas a ver que los resultados no son contundentes. No, pero yo te entendí cuando vos querías ver si vos haces una inversión. Vamos a decir, yo soy los accionistas de la distribuidora y vos tenés, no sé, 100 millones de dólares que invertir este año en 2020. Yo te digo, bueno, en función de esas métricas, ¿en dónde pones esa plata en inversión para que se maximice la calidad el año que viene? ¿Es así o no? Ellos tienen unos modelos que son más de ingeniería y siempre están buscando mejorarlos. Lo que pasa es que vas a ver que los resultados no son contundentes. O sea, eso indicaría que el modelo no está calibrado, no es bueno. No, eso indicaría que hay variables que te juegan mucho en contra de la calidad del servicio que no son de fácil mensuración. Ajá. Las que más siempre te molestan son, que nosotros no las vamos a ver acá, son las variables ambientales, el clima. Y más entonces vos tenés unos años de una calidad espectacular y es simplemente porque ese año no llovió. ¿Entendés? Pero entonces es un problema que no está resuelto así como digan, maravillosamente resuelto. No está. Ahora hay muchas aproximaciones y bueno, cada uno trabaja en función de con qué se siente más confortable. Pero no es algo que esté completamente resuelto de ninguno de los dos lados, ni del lado de la distribuidora ni del lado del regulador. Pero Martín, la variable ambiental, por ejemplo, si vos tenés una red subterránea se nota diferente a una red aérea, ¿no? Si en ese caso. Sí, pero hay que tener dos aspectos. Una, el no impacto de las condiciones climáticas, y otra, la filosofía de diseño de la red subterránea. Porque cuando vos haces una red subterránea,
por la dificultad intrínseca que tiene una red subterránea, generalmente la red soporta condiciones de falta de servicio. Generalmente vos ponés 2 o 3 cables. Por ejemplo, la red de San Pablo es una red reticulada diseñada para condición N-4. Eso significa que si se te cortan, van 4 conductores, y si se te cortan 3, el conductor que queda debería soportar toda la carga. Entonces son incomparables, porque una red de ese tipo, imagínate lo que vale. Debe valer 20 veces lo que vale una red aérea. Claro. ¿Entendés? Entonces cuando vos si nosotros la comparamos acá alegremente, estamos comparando cosas muy distintas. Entonces no es solo que te captura la variable ambiental, sino que el concepto de diseño eléctrico de una respecto a la otra no tiene nada que ver. Es más honesto comparar una red aérea con una red reticulada, ¿viste? La red reticulada es esta, ¿viste? No sé si la ven, es una red nueva que van como los 4 conductores juntos con una perchita. Sí. Esa es una red que no es, que es aislada, entonces tiene una aislación el conductor, no lo suficientemente aislada como para ir los cables pegados, por eso van separaditos. Entonces esa red, por ejemplo, el contacto entre las alas, viste, de las aves, que muchas veces te generan un corte, en esa red no te lo generan. Los árboles, si se te cae una rama, es una red que tiene menos fallas. Entonces como que, en ese tipo de red sí se podría ver. Pero contra la subterránea es como que la filosofía es muy distinta. Está bien, está bien. Bueno, nos vamos a poner a analizar eso, para ir chusmeando. Yo por lo menos voy a ir viendo eso y agarrándole una mano. Bueno. Pero déjame que te haga una última pregunta. Entonces vamos a trabajar sobre los 4.000 transformadores, subestaciones, no sobre las 7. Claro, no, 7 puntos, ningún algoritmo va a funcionar con tan pocos puntos. No, está bien. No, lo que pensaba que por ahí vos pasás de los 4.000 después a los 7, porque esos 4.000 también corresponden. Esas 7 están arriba de las 4.000, ¿o no? Sí, entonces es al revés. Lo que hablamos al principio es, bueno, esas características de esas 7, ¿no? Sí. Tratar de qué variable de esas 7, de esos 7 transformadores, podríamos volcarlo en los 4.000 puntos. Porque esos 4.000 puntos van a estar divididos en 7 transformadores que son los que le administran la energía a esos 7. Entonces, bueno, podemos ver si el factor de uso de esos transformadores que están allá arriba influyen o no. Entonces pasaba por ese lado. Está bien. Ahora te hago una pregunta que tiene que ver con un poco más técnica. Si yo lo pienso en un gráfico, llamémoslo un esquema de red de gráfico, donde tenés los 7, los 4.000 y los usuarios abajo. ¿Me vas siguiendo? Si vos tenés un corte entre los 4.000 y los usuarios, microcorte falla, eso no te va a reflejar nada entre los 4.000 y los 7. Y vos estás midiendo tu calidad de servicio en toda la red. En todo sistema eléctrico, sí, hay un concepto que es de selectividad, que siempre tiene que actuar la protección más cerca de la falla. Entonces, vos tenés un montón de protecciones a lo largo del sistema eléctrico. Entonces, si vos tenés una falla en baja tensión, y bueno, el fusible de baja tensión de ese pedazo de red tiene que actuar y que aísla esa falla para que el sistema aguas arriba no tenga problemas. ¿Se entiende? Sí. Entonces siempre vos vas a tener unos criterios de selectividad que si está toda la red bien diseñada, ante una falla salta la protección más cercana. Claro. Y eso es como una regla básica para cualquier sistema, para cualquier instalación eléctrica. Está bien. Bueno,
Che, Martín, ¿qué te iba a preguntar? A ver, déjame ver que yo estaba viendo. Hay dos en el GitHub, hay dos de lo que es curación de datos. Hay uno que se llama 2, que dice curación de datos práctico y otro 2.0, variable georreferenciada. Adecuación de el 2.0. Sí. El 2.0, el intro ese es la... no te me quedó. Esa es el notebook que usó Ramiro para la generación de las variables. Ah, ok. Lo único que está adecuado a nuestro dataset. Es la que utiliza en el video que subió Ramiro, que explica la forma, digamos, de georreferencia. Es el video que vi de Ramiro, está con esa notebook. La notebook que presenta ahí es esa. No es esta, porque la notebook que él presenta es la misma. Lo único que cambia es que en lugar de trabajar con el dataset de la distribuidora que está trabajando Ramiro, trabaja con el dataset de la distribuidora que estamos trabajando nosotros. Ahora te entendí, ahora lo entendí. El dataset cambia, pero conceptualmente es lo mismo. Sí, es lo mismo, y yo hice unos pequeños ajustes en algunas cosas que específicas en nuestro dataset que en el dataset de él no tenía, pero son dos pavadas. O sea, yo se las adecué para que ande, así no tenían que renegar ustedes. Bueno. Así que esa anda de una. Esa duda tenía, cuando estuve chusmeando, pensé, digo, bueno, debe ser la misma, pero ahora tiene lógica que Ramiro están viendo otro tema, digamos, es parecido de distribución, pero otro tema, con otra distribuidora, no sé qué están. ¿Cómo es el título de la mentoría de Ramiro? El mismo problema con otro set de datos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero el título que tiene mentoría es otro. Sí, pero... Pero mismo. Ah, listo. Sí. Sí. ¿Cómo Laura? Es el mismo set de datos. No. Ellos trabajan con otra distribuidora, trabajan con Sulgipe. No, ¿sabés lo que pasa, Martín? Que capaz que Lau se está confirmando. Estamos hablando dos Ramiro. Ramiro es el profe y hay otro Ramiro en el grupo 1, que es digamos, que está con Lucas. Entonces estamos hablando de Ramiro. Cuando yo hablo de Ramiro Caro, yo estoy hablando de Ramiro Caro. Fíjense que la notebook esa dice Ramiro Caro. Lo único que hice fue cambiarle la BLD y la puse con la BLD nuestra, la de Nueva Friburgo, o sea, los datos nuestros. Sí, dice MF. Y le hice un retoquecito por ahí abajo con un problema que Ramiro no lo tiene y nosotros sí lo tenemos. ¿Querés que la comparta? Acá estoy compartiendo. Pero anda todo. Esta es, ¿no? Sí, es ¿no? Que dice Ramiro Caro. Claro. Sí, esa. También. Y acá el dato, esta ya va a la del 2018 nuestra, de Nueva Friburgo. No, eso yo les expliqué cómo vincularlo con el Drive, ¿se acuerdan? Hicimos un videíto. Pero bueno, esta parte del Data Path lo van a tener que adecuar con el que ustedes estén usando. Y el resto va a andar. Acá le tenemos que redireccionar al Drive como hicimos la otra vez. ¿Sí? Está bien. Claro. Lo que yo hice fue correr todo el código con ese dato y anduvo bien. Y donde no andaba porque tenía algún problema, le hice algún ajuste. O sea, yo cambiándole esta ruta con la ruta del Drive, del dataset, hago correr, digamos, le pongo play y no me debería tener error. Exacto.
y te tendría que dar exactamente lo que está ahí. Estos valores serían los mismos, o sea, yo me puedo, si me lo voy a guardar con otro nombre, Sí, voy a jugar. sí, todo igual. Esta variable geométrica GeoPanda, ¿con qué trabajan esto? ¿Qué importaron arriba? ¿Qué librería utilizan para GeoPanda? GeoPanda. Bueno. Trabajen un poquito y el jueves lo vemos, porque yo ahora en un ratito tengo una reunión. Listo. Bueno. Entrando en clase ahora. Sí. Bueno, muchachos. Bueno, Martín, gracias por el tiempo. Nos vemos. Gracias, Martín. Muchachos, Nos vemos. chicas, buen fin de que anden bien. Dale, gracias, che. Chau. Chau.